Palabra de vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. En el Antiguo Testamento, los pastores contaban las ovejas al volver de los campos, dispuestos a buscar a la que se hubiese perdido. Incluso se internaban en el desierto de noche con tal de encontrar a las ovejas descarriadas. Esta parábola es una historia de pérdida y hallazgo que pone en el primer plano el amor del pastor. Este se da cuenta de que falta una oveja, la busca, la encuentra y se la carga a hombros porque está debilitada y asustada, quizá herida, y no es capaz de seguir al pastor por sí sola. Es él quien la lleva a resguardo y por último, lleno de alegría, invita a sus vecinos a celebrarlo con él. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Los temas recurrentes de este relato podemos resumirlos en 3 verbos: perderse, encontrar y celebrar. Perderse. La buena noticia es que el Señor va a buscar a quien se extravía. Muchas veces nos perdemos en los desiertos cercanos, o en los que nos vemos obligados a vivir, o en los que nos refugiamos. Son los desiertos del abandono, de la marginación, de la pobreza, de las incomprensiones, de la falta de unidad. El pastor nos busca también allí, y aunque lo perdamos de vista, Él nos encontrará siempre. Encontrar. Intentemos imaginarnos la escena de la afanosa búsqueda por parte del pastor en el desierto. Es una imagen que impacta por su fuerza expresiva. Podemos entender la alegría tanto del pastor como de la oveja. El encuentro entre ambos devuelve a la oveja la sensación de seguridad por haberse librado del peligro. Por tanto, el encontrar es un acto de misericordia divina. Celebrar. Él reúne a sus amigos para celebrarlo, porque quiere compartir su alegría tal como ocurre en las otras 2 parábolas que siguen a esta, la de la moneda perdida y la del Padre misericordioso. Jesús quiere que entendamos la importancia de participar de la alegría con todos y nos inmuniza contra la tentación de juzgar al otro. Todos somos personas encontradas. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Esta palabra de vida es una invitación a ser agradecidos por la misericordia que Dios tiene con todos nosotros personalmente. El hecho de alegrarnos, de gozar juntos, nos presenta una imagen de la unidad donde no hay contraposición entre justos y pecadores, sino que los unos participamos en la alegría de los otros. Escribe Chiara Lubich. Es una invitación a comprender el corazón de Dios, a creer en su amor. Inclinados como estamos a calcular y a medir, a veces creemos que el amor de Dios por nosotros también podría llegar a cansarse. La lógica de Dios no es como la nuestra. Dios nos espera siempre, es más, le damos una inmensa alegría cada vez que volvemos a Él, aunque se trate de un número infinito de veces. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. A veces podemos ser nosotros los pastores, los que cuidamos unos de otros,
y vamos con amor en busca de quienes se han alejado de nosotros, de nuestra amistad, de nuestra comunidad, a buscar a los marginados, a quienes están perdidos, a los pequeños, aquellos que las pruebas de la vida han apartado a los márgenes de nuestra sociedad. Nos cuenta una educadora. Había varios alumnos que venían a clase esporádicamente. Durante mis horas libres solía ir por el mercado que está al lado de la escuela, esperando encontrarlos en ese lugar, porque me había enterado de que trabajaban allí para ganarse un dinero. Un día por fin los vi y ellos se quedaron asombrados de que hubiese ido personalmente a buscarlos, y les impactó ver lo importantes que eran para toda la comunidad educativa. Desde entonces empezaron a venir regularmente a clase y fue en verdad una fiesta para todos. Patricia Mazzola y el equipo de la Palabra de Vida. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6.